Hay un río saliendo de la casa de mi padre, me invita a sumergirme hasta entregarme, pues él tiene todo el control. Hola, bienvenidos a este último podcast de nuestro tema de esta semana. Y el título que le he puesto para nuestro tema de hoy es Viviendo como sabios. Bienvenidos. De la casa de mi... Que siga saliendo ese río desde la casa de nuestro Padre y que podamos sumergirnos en Él también y poder disfrutar de su presencia, disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Y sabiendo que estamos todavía con el efecto sobredosis, disfrutando todo lo que ha sido este tiempo, dimensionando y procesando. Y por eso este tema de esta semana del espíritu de revelación y de sabiduría. Por eso quise hablar de este tema que hemos venido construyendo todos estos días. La fuente de la sabiduría es el temor al Señor, que eso lo hablamos en estos días, durante la semana. El principio es el principio, dijimos. Todo comienza con el temor al Señor. Ahí está el principio de la sabiduría. Ahí es donde nosotros estamos conectados con Él, estamos conectados con su presencia, estamos conectados con su voluntad. Y hoy quiero cerrar esta semana de este tema diciendo o leyéndoles de pronto un poco y repasando todo lo que es Efesios 5. Y vamos a leerlo entonces. Dice Efesios 5, versículo 15 al 17 en la Biblia de las Américas, dice: por tanto, tengan cuidado como andan, no sean como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Este versículo aquí, o este trío de versículos, creo que nos dan un golpe al hígado fuertísimo en cuanto a entender lo que es la importancia de vivir con un entendimiento que no es solamente el entendimiento o la capacidad de interpretar lo que yo veo con mis ojos naturales, sino que a través de ese don del Espíritu Santo de revelación y de sabiduría, entonces yo puedo dimensionar, ver, comprender mi entorno de una manera distinta, de una manera más efectiva frente a lo que el Espíritu Santo está sembrando en mi interior y a lo que me está invitando a conocer. Mira que aquí hay una cosa importante que quisiera resaltar para empezar a desarrollar toda esta idea, donde Pablo está exhortándonos en esa carta a entender la importancia y la necesidad de comprender el don que el Espíritu Santo da para que se sustituyan cosas que se están viviendo en ese momento, como lo son ahí en el texto la locura, aquí me estoy tratando como insensatez y el entender la insensatez y la necedad, perdón, aquí ya me ubiqué en mi versículo. Dos cosas a las que nos está exhortando a que nosotros, pues obviamente entendiendo esa carta como si nos la estuvieran escribiendo hoy a nosotros, entendiendo estas dos cosas con suma importancia, entendiendo que son cosas que vienen del Espíritu Santo. Tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Y la palabra aquí sabios, ya la hemos hablado, que es el sofío o sofía, que se habla como experimentado o como instruido, pero una sabiduría que es dada divinamente. No es una sabiduría que yo desarrollo en mis habilidades, sino es una sabiduría que viene directamente de Dios sobre nosotros. Entonces, ahí hay un primer punto bien importante, porque esa sabiduría que nos empieza a hablar de cómo aprovechar lo mejor posible cada oportunidad. Entonces nosotros debemos entender algo interesante antes de esto, porque dice: mirad pues con diligencia, aquí estoy leyendo otra versión, cómo continuáis caminando. Aquí empieza a decirlo, lo involucra una acción en la que ya estamos, como si ya estuviéramos caminando, y dice: no como necios, sino como sabios. Aquí el griego es
a Sofos, que es el opuesto a Sofos o a Sofía, que es esa sabiduría que viene del cielo, sino entonces está diciendo, ponle el contraste, si no es con esa sabiduría del cielo, entonces estamos hablando de necio como alguien que no tiene idea, no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces está invitando a caminar o a continuar caminando, no como quien camina por inercia, más o menos eso es lo que está tratando de decirnos este texto, sino entonces con el entendimiento, pero con esa sabiduría divina que aprovecha el tiempo y que nos ayuda a entenderlo, porque, como dice el después, el tiempo, aprovecharlo bien porque los días son malos. Creo que nos identificamos en que los días son malos. Hay que saber entender y aprovechar cada oportunidad que estamos teniendo delante del Señor y entender que frente a los tiempos que están malos, y aquí te voy a tirar un bombazo porque estamos hablando de aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Acuérdense que tiempo tiene dos palabras del griego que nosotros traducimos como tiempo. Una es cronos y otra es kairos. El cronos habla del reloj literal, del tiempo como segundos, minutos, horas, pero kairos habla de otro contexto, de plenitudes, de oportunidades, de momentos. Ahora quiero darte esto que también a mí me rompió la cabeza, y es que la palabra que se está usando aquí es kairos. Aprovechando bien el kairos porque los días son malos. Ahora, entonces te voy a decir qué significa aquí según el diccionario bíblico el kairos. Kairos es tiempo, oportunidad, momento oportuno, tiempo favorable, tiempo señalado, temporada, estación, época. En ningún momento nos habla de un reloj. Aprovechando bien el kairos, aprovechando bien el momento oportuno, aprovechando bien el momento favorable porque los días son malos. ¡Wow! Los días son malos. Evidentemente los días están siendo complejos, malignos, perversos, pecaminosos es la palabra en el original que hace referencia a los tiempos malos. Ahora, ve uniendo todo esto que te estoy compartiendo, porque entonces el tener cuidado de cómo seguimos caminando con la sabiduría del cielo y no con la insensatez del mundo, y entonces aprovechando bien el kairos, porque quiero decirte, y esto es algo clave que tú tienes que entender hoy, estamos en un momento kairos específico del Señor, y hay que entender que los tiempos son malos frente a lo que estamos viendo, aunque entendemos tiempos malos, hay muchas cosas, pero estamos realmente viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde nos podemos ver reflejados en esta carta de Pablo en Efesios y donde podemos decir definitivamente los días son malos, pero entonces aquí la invitación es a llamar y a traer ese espíritu de sabiduría, porque entonces cuando viene ese espíritu de sabiduría aprovechas ese momento oportuno, ese kairos, y aprovechas y te vas en contra de ese principio de que los días son malos o que la situación está mala, y entonces ya no tienes una insensatez, una ilógica para vivir, sino que ahora tienes una sabiduría que viene del cielo y caminas entonces como sabio en medio de un momento malo, un momento pecaminoso, un momento de perdición, un momento de caos, de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros estamos llamados a entender que frente a todas estas clases de malas ocasiones o de oportunidades para hacer el mal, para pecar, para dejarnos llenar de temor y de miedo, viene esa sabiduría celestial, ese sofío, ese toque del cielo para que nosotros podamos entender los tiempos como son. Por eso no hagamos lo que hacen los insensatos, sino que entendamos ¿cuál es esa voluntad del Señor, la que está viniendo para nosotros? Eso es lo que nos invita en el versículo 17. Entonces, no sean necios, dejen de ser tercos, más bien sería el mensaje, si entienden que estamos en un kairos, y en ese kairos hay que ser entendidos con la sabiduría del cielo, porque los días son malos, entonces el cierre viene muy bien. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y su voluntad es buena, agradable, perfecta para nosotros. Ante los peligros entonces, y esto lo dice el comentario Matthew Henry, ante los peligros que tienen los cristianos mientras viven en un siglo malo, precisan de mucha sabiduría que se esfuerzan por conocer y practicar la voluntad del Señor Jesús.
Este creo que es el punto de cierre para nosotros de entender este don que viene del cielo, y es poder dimensionar esa sabiduría que Dios está queriendo depositar en cada uno de nosotros, sí, en ti y en mí. Esa posibilidad de esa sabiduría para comprender que estamos en el tiempo oportuno y no dejarnos llevar por un tiempo de pecado, un tiempo donde las cosas son confusas, donde los tiempos son malos. Entender entonces que estamos en un kairos, pero un kairos para recibir ese espíritu de revelación. Yo te lo decía en el primer podcast, que se caigan como escamas de nuestros ojos, que caigan esas cosas que tienen bloqueada nuestra mirada, y entonces podamos comprender y ver la temporada del Señor, que no son tiempos malos como los verían los insensatos, los necios, sino que más bien enfoquémonos, enfócate, busca estar mirando al Señor y lo que Él tiene para ti, porque este es el tiempo kairos, y por eso tiene que venir la revelación del Espíritu Santo sobre ti. Esa revelación que va a venir con poder, con la gloria del Señor, y que va a impactar tu vida y que va a permitir que tú veas con entendimiento el aprovechar esta ocasión donde estamos en un momento oportuno, para que entiendas que el sentido de oportunidad no es como el mundo lo dice, que se trata de pecar, de aproveche. Hay que aprovechar las cosas, hay que vivir la vida. No, para nosotros los cristianos esa frase tiene un sentido de oportunidad para construir, no solamente para hacer lo bueno, sino para edificar lo que Dios está queriendo que edifiquemos, para que caminemos en el propósito de Él en nuestra vida. Entonces, esto tiene que ver con apartarnos, con santificarnos, y yo te desafiaría a ti a que de pronto le preguntes al Señor qué cosas en esta temporada deberían apartarse de tu día a día. No sé, hábitos, series, páginas, palabras, acciones, cosas que tú haces en tu trabajo que deberías cambiar, o con tus amigos, o en tu colegio, o en tu universidad. Tal vez este es el momento para santificarte, para dedicar un espacio aún más enfocado para el Señor, y que en este espacio dedicado al Señor entonces tú puedas aprovechar esta oportunidad que es ese Cronos, y entonces llevarlo al máximo de lo que Él tiene para ti, que puedas comprender que su voluntad es agradable, que es perfecta, que es lo mejor que puedes tener para ti. Entonces, no seas necio, no seas asofos, que es el sentido del necio, el que no sabe lo que está pasando a su entorno, sino que tú seas un sofo, un sofía, que tengas el entendimiento y la comprensión espiritual de los momentos que estás viviendo. Es el tiempo entonces de vivir como sabios, no como necios. Es el tiempo de entender que el kairos de Dios está sobre nosotros, aun cuando los días sean malos, para que nosotros podamos entonces no ser tercos, y más bien entender que este es el momento que el Señor ha hecho, este es el día que el Señor ha hecho, y que podamos entender que este tiempo en donde Él está queriendo desarrollar su voluntad sobre nosotros, lo que Él ha puesto en nuestros corazones, lo que Él ha dicho, se cumpla y sea agradable y perfecto en nuestra vida. Pero para eso creo que también necesitamos santificarnos, dedicar nuestra vida con mayor intensidad a lo que el Señor nos está invitando a hacer. Te bendigo, y mañana hablamos entonces de familia, matrimonio, relaciones. Venimos con un tema bien interesante con mi esposa Ángela. Te espero mañana. Chao, chao. Saliendo de la casa de mi padre,